Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos hoy a compartir una vez más las Escrituras, para lo cual le pedimos a Dios en oración que nos dé sabiduría, nos dé gracia, nos dé entendimiento para poder recibir la palabra de Dios y a mí igualmente me dé la unción necesaria para que la palabra de Dios corra en medio nuestro. Vamos hoy a hablar del tema de un reino de sacerdotes. En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos encontramos con el tema del sacerdocio. Pero hoy vamos a hablar del sacerdocio del creyente. Para eso vamos a comenzar leyendo la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 19 y versículo 5. Inmediatamente que Dios saca a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, le da mandamientos y le expresa estas palabras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten el propósito de Dios y cómo Dios le llamó a Israel, le llamó un reino de sacerdotes. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice estas palabras. Primera de Pedro, su epístola, epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero hacer énfasis de que en ambos textos, tanto cuando Dios escogió al pueblo de Israel, como cuando Dios elige a su iglesia, a ambos les dice que son real sacerdocio. La forma en que el Antiguo Testamento le llama es un reino de sacerdotes. El Nuevo Testamento dice real sacerdocio. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice así en el capítulo 1 y versículo 4, Juan apóstol escribe diciendo: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así es que el término que nos hizo reyes y sacerdotes nos indica que desde que Dios llamó a Israel y lo sacó de la esclavitud en Egipto, Nuevo Testamento, cuando Jesús trae el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, luego cuando Jesús asciende a los cielos, los apóstoles van a extender la palabra, el Evangelio, y le habla a los creyentes diciéndoles que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesús y que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que el mismo propósito original con el cual Dios llama a Israel es el mismo propósito con el cual Dios llama a la iglesia. Quiere decir que en el llamado a la iglesia, tanto tú y como yo, ocupamos en el propósito de Dios ser sacerdotes para Dios. Israel se le llama especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. A la iglesia se le llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Claro, en el Nuevo Testamento nos da un dato muy interesante y más preciso cuando dice la razón por la cual Dios nos hace sacerdotes, para que anunciéis las virtudes de Dios. Sin embargo, el hecho de ser un sacerdote ya de por sí implicaba una responsabilidad muy especial. ¿Qué era un sacerdote? Sacerdote, cuyo término hebreo es Cohen, era la persona
que ejercía delante de el pueblo para Dios, ceremonias que honraban al Dios Todopoderoso. El sacerdote le presentaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Sacrificaba sacrificios, ritos y oraba por el pueblo, presentaba las ofrendas por el pecado y su trabajo, su servicio era servirle a Dios para presentarle al pueblo. Quiere decir que era un mediador, ese era su único trabajo, ese era su único llamado. Y la Biblia enseña en el Antiguo Testamento cuáles eran las características de este sacerdote. Primero debemos aprender que estos sacerdotes eran de la línea de Aarón, eran todos levitas, descendientes de Leví. Aarón y Moisés eran levitas y eran hermanos, pero solamente los hijos de Aarón ejercieron el sacerdocio y luego la tribu de Leví ejerció su ministerio como levitas. Los levitas no eran sacerdotes, eran ayudantes a los sacerdotes. Y ya ese tema lo hablaremos más adelante, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de los sacerdotes. ¿Qué Dios les exigía al sacerdote? Es importante que entiendan que si bien Dios llamó a todo el pueblo de Israel a santidad, al sacerdote se le llamaba a una santidad o separación más profunda. ¿Por qué? Porque si el pueblo era santo, el sacerdote era entonces un nivel más santo, porque no todo el pueblo podía presentarse en el lugar del tabernáculo, ni podía ofrecer sacrificios, ni podía entrar al lugar santo, ni mucho menos santísimo. Así que Dios le dio el privilegio a los hijos de Aarón para que se acercaran a Dios en el lugar santo, en el lugar santísimo, para presentar los pecados del pueblo. Así es que estos hombres, sacerdotes de Dios, por cuando se acercaban a Dios y al tabernáculo, tenían un llamado y tenían unas características y unas exigencias mucho mayores que las exigencias del pueblo común. Veamos parte de esas exigencias. En Números capítulo 4, versículo 3, aprendemos de su edad. Dice la Biblia, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Quiere decir que tenían que tener completa madurez emocional. Vamos a ver en Números 8:24, aunque dice que los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio, y dijimos que los levitas no eran los sacerdotes, sino ayudantes a los sacerdotes, pero aunque tenían 26 años hacia arriba, en realidad no ejercían el trabajo sacerdotal. El sacerdote debía tener de 30 años hacia arriba, porque era la edad donde supuestamente se había alcanzado madurez emocional y física. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla acerca del obispo o acerca del pastor, una de las características que el apóstol Pablo dice es no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un neófito simplemente era un nuevo plantado, una persona que comenzaba a caminar en los caminos, como cuando usted sembraba un pequeño arbusto o una pequeña siembra. Eso era una nueva plantación. Así que una persona que llegaba a la iglesia recién convertida se le llamaba neófito. La Biblia dice que no se podía poner un neófito, o sea, un nuevo convertido, en una labor pastoral, porque el peligro era que se iba a envanecer, podía envanecerse y caer en tentación o condenación del diablo. Porque obviamente una persona que no tiene madurez en la vida espiritual, madurez en la vida cristiana, no puede manejar sus emociones, ni puede manejar situaciones de una forma que le libren del orgullo que pudiera ocurrir por causa de lo que Dios está haciendo a través de su vida. Por eso las personas tienen que madurar en lo que hacen. Usted, por ejemplo, no daría un cargo de mucha responsabilidad a una persona demasiado joven, o usted no daría a una persona un cargo de mucha responsabilidad, a menos que esté seguro de que la persona tiene madurez emocional. No hablamos de edad, sino que se supone que la gente madura, con la edad, aunque tristemente hay personas que a pesar de que tienen mucha edad, no tienen madurez emocional. Pero la Biblia
por lo menos, nos enseñaba y nos enseña con sabiduría que una persona que no tiene la edad o no tiene la madurez emocional necesaria puede ejercer un cargo ministerial. Así es que Dios le pedía una edad, pero además de eso, su apariencia. En Levítico 21:5 dice, no harán tonsura en su cabeza. Es una palabra media extraña, pero si leemos una versión moderna, dice, no se raparán la cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Lo que ocurre es que en aquel tiempo eran los estilos del pueblo de donde salieron, de Egipto. Los egipcios tenían unas costumbres especiales para arreglarse la cabeza, se rapaban completamente la cabeza, la forma en que usaban la barba era en forma puntiaguda, y lo que Dios estaba diciendo, y también se hacían rasguños y marcas en la piel. Lo que Dios estaba diciendo con esto es, no pueden comportarse como se comportaron aquella gente de la cuales ustedes salieron. Hay una diferencia entre ustedes, que los voy a elegir, y ellos. Incluso en su forma de usted arreglarse físicamente, usted no debe identificarse con el pasado, porque en realidad cuando uno se identifica con el pasado, aunque no podemos decir que por el arreglo uno es más o es menos, sin embargo, nuestra forma de arreglarnos a veces lo identifica con el pasado. Lo que Dios no quería era que esos sacerdotes se identificaran con un pasado donde habían salido de una esclavitud, habían salido de un lugar de idolatría, habían dejado atrás todos esos pecados. ¿Por qué razón tendría acaso que el sacerdote imitar en su forma de arreglarse el pasado? Y luego decía Dios, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. La palabra santidad significa separados, consagrados. Dios estaba señalando desde el principio que una persona que se separa para Él es diferente. Una persona que va a consagrarse para hacer el oficio de Dios o servirle a Dios no puede tener las mismas costumbres del pasado. A nosotros nos gusta decir o pensar que la forma en que vestimos o nos arreglamos no tiene que ver nada con la vida espiritual, pero Dios no pensaba lo mismo. Dios simplemente dio instrucciones de cómo el sacerdote tenía que vestir y de incluso cómo tenía que arreglarse. Y ahora leeremos que también decía qué tipo de mujer debía casarse. Levítico capítulo 21 y versículo 13 dice, la mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen del pueblo. La razón era simple, era que este hombre no podía tener una razón en su vida matrimonial que las personas de afuera pudieran criticarle, pudieran murmurarle. Necesitaba paz en su matrimonio, necesitaba paz en su ministerio, necesitaba tener tranquilidad en cuanto a lo que iba a hacer. Y por eso Dios le decía que debía escoger una persona con esas cualidades. Toda persona, por supuesto, puede tener un matrimonio, pero en el caso del sacerdocio, se le exigía al sacerdote qué tipo de compañera habría de tener. Recuerden, el sacerdote era una persona especial para un trabajo especial. No era un hombre común y corriente. Era alguien que iba a representar a Dios y era alguien que se acercaba al tabernáculo y representaba al pueblo delante de Dios. Y por tanto, mientras más cerca estamos de Dios y mientras más ministramos para Dios, Dios exige de nuestras vidas cosas que las otras personas no les exigen. Otra de las exigencias de la vida personal del sacerdote era la siguiente. En Levítico capítulo 10 y versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así es que tenían que alejarse de las bebidas alcohólicas. La razón era que una persona que toma no puede tener discernimiento
porque está intoxicado y no puede poder discriminar entre lo bueno y lo malo, ni puede enseñar entre lo bueno y lo malo, porque su cabeza no está clara, no está sobria. ¿Y qué sucede? Usted en la vida no le daría su carro a manejarla a una persona que está intoxicada. Usted no quisiera estar en un avión donde el piloto acaba de entrar tambaleándose porque está borracho. Sencillamente una persona que está intoxicada no tiene la capacidad de tomar decisiones correctas. Mucho menos en la vida espiritual un sacerdote hubiera podido hacer una ofrenda correcta en ese estado. De hecho, algunas personas piensan que la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando ellos ofrecieron fuego e incienso, es posible que esté ligado a algún tipo de situación de alcoholismo, ya que el texto se da precisamente luego de que ocurrió esa tragedia en que sus hijos, los hijos de Aarón, 2 hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Dios y Dios los consumió, les quitó la vida. Así es que es muy posible que por el contexto de lo que ocurre, parece que habían tomado y no estaban en pleno dominio de sus decisiones y cometieron un error que les costó la vida. Ahora, ¿por qué Dios exigía tantas cosas a sus sacerdotes? ¿Por qué razón? Levítico 22:31 dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. La razón era que si estas personas no actuaban de acuerdo a como Dios estaba diciendo, podían dañar, profanar, manchar el santo nombre de Dios. Leímos en el pasado, compartimos cómo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque no santificó el nombre de Dios. Esto es, profanó el nombre de Dios cuando desobedeció a Dios. Dios le dijo, todos sabemos, háblale a la peña, y él golpeó la peña. Y en ese momento él profanó, deshonró la orden de Dios, y Dios tuvo que castigarle, no permitiéndole entrar a la tierra prometida. Cuando una persona que es llamada a servirle a Dios en su vida comete actos que no están conformes a las Escrituras, esa persona está profanando el nombre de Dios. Por esa razón, estos que Dios le dio el privilegio y les llamó para ser sacerdotes, tenían que comportarse de una forma diferente. Tenían que tener sacrificios especiales, sacrificios en su vida personal, si así queremos llamarle, porque el oficio que les fue entregado era de tan alta responsabilidad que tenían que en todo ser ejemplares en lo que hacían. Ahora, si aplicamos eso a la vida nuestra, a la vida de nuevos cristianos, en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, la Biblia dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí vamos a ver entonces, en el Antiguo Testamento, estos sacerdotes fueron elegidos para sacrificios tangibles. Ofrendas por el pecado, ofrendas de acción de gracias, ofrendas por expiación. Pero ahora nosotros somos sacerdocio santo, todos los cristianos. Es interesante, en el Antiguo Testamento solamente los descendientes de Aarón se le llaman sacerdotes. En el Nuevo Testamento la Biblia le llama a todos los cristianos que ustedes han sido llamados como piedras vivas. Todos ustedes son edificados como casa espiritual. Ustedes todos son sacerdotes santos y ustedes todos han sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Podemos tener ideas en la Escritura, por supuesto. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Ya encontramos uno, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía un sacrificio tangible. Ahora nosotros, como sacerdotes de Dios, separados para Dios, santos para Dios, nos dice Dios que podemos darle sacrificio con la boca, confesando con nuestros labios sus grandezas, sus virtudes,
Por otro lado, si hacemos la comparación de la misma manera que no se podía traer una ofrenda con defecto, igualmente no podemos servirle a Dios con labios que no son sinceros. No podemos servirle de boca, sino que desde nuestro corazón tenemos que servirle con pureza de labios. Esto es, siendo honestos en nuestra entrega al Señor. Pero además el versículo 6 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 3 sacrificios encontramos. Sacrificios de labios, la alabanza, la acción de gracias, la adoración, el clamor, la invocación. El otro es hacer lo bueno. Hacer lo bueno es simplemente no hacer el mal. Cuando ayudas a otra persona, cuando bendices a una persona, cuando de alguna manera permites que otra persona pueda salir de una dificultad, en ese instante en que cooperas con la persona, estás haciendo el bien. Cuando no le robas, cuando no le mientes, estás haciendo el bien. Por otro lado, lo contrario sabemos que es el mal. Cuando nos aprovechamos del prójimo, cuando murmuramos del prójimo, cuando mentimos al prójimo, es el mal. Pero cuando nos comportamos con sinceridad, con integridad, con honestidad, y cuando ayudamos, vuelvo a redundar, hacemos bien. Y luego de la ayuda mutua, es obvio que el que necesita ayuda es aquella persona que tiene menos que tú. Cuando compartimos y cuando podemos ayudar al que tiene menos, o cuando estamos en una posición que aunque tengamos lo mismo que el otro, podemos ser para ayuda a la otra persona. Dice la Biblia, de tales sacrificios se agrada Dios. Y cuando hacemos eso, estamos ejerciendo un sacerdocio espiritual. Pero aún más, dice la Biblia que con nuestro templo y cuerpo lo hacemos. Dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar tu vida a Dios. Cuidar tu templo. Cuidar tu cuerpo. La forma de explicarles, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten el llamado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuando yo glorifico a Dios en mi cuerpo, significa que me guardo de pecado. Aquí menciona uno específico, la fornicación. Cuando una persona comete el pecado de la fornicación, se está identificando con la prostituta o con esa persona y está contaminando el cuerpo de Cristo. Pero es un pecado que estamos mencionando, pero hay otro tipo de pecado que van contra el cuerpo. Y cuando tú, por ejemplo, la glotonería es uno de los pecados que van contra el cuerpo, dañan el cuerpo. Por esa razón, nosotros los creyentes nos guardamos de no usar nada que dañe nuestro cuerpo. Por eso la Biblia, cuando habla acerca de el uso del alcohol, también nos los prohíbe, nos enseña el cuidado que debemos tener. Dice la Biblia, no miréis el vino cuando nos atrae con su color rojo. La Biblia habla de que no seamos dados al vino. La razón es que no por sí el vino, sino el alcohol, que hace que la persona al alcoholizarse cometa actos, o al llegar más bien a la borrachera, cometa actos que son errados y que dañan la salud. La mayoría de los accidentes, por ejemplo, automovilísticos, son por causa del alcohol. Y quizás usted puede ahora mismo en su mente traer a la memoria personas que han perdido la vida o han tenido algún tipo de accidente muy fuerte y estaban alcoholizados. El uso de las drogas que dañan el cuerpo, que dañan la salud. Sabemos también que el alcohol daña algunas partes de nuestros órganos internos. El hígado, por ejemplo. Sabemos que el alcohol puede causar endurecimiento en las arterias y otras cosas más que los médicos saben mucho más que yo.
Por esa razón también el fumar, que le hace daño al templo del Espíritu Santo, a los pulmones y a otras partes del cuerpo. En resumen, nada que dañe el cuerpo que Dios te ha dado para servirle, debes tú hacer. Simplemente porque tu cuerpo, este templo, lo que tenemos, Dios no los dio para que lo disfrutemos con buena salud y para que le podamos servir a nuestro Dios Todopoderoso. Así es que es otra forma de ser un sacerdote. Ser sacerdote del cuerpo que Dios te ha dado. Cuida de tu salud y haz el bien. Haz ayuda mutua. Ofrece a Dios sacrificios de labios. Ahora miraremos una oración que Jesús hizo por sus apóstoles y por los que habrían de creer. Y cuando yo lea esta oración que está en San Juan capítulo 17, descubriremos más cosas de nuestra responsabilidad como sacerdotes de Cristo. Dice San Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, orando Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Noten en esta oración que hace Jesús al Padre. Dice, el mundo los aborreció. Y dice la razón, porque no son del mundo. ¿Se da usted cuenta que el aborrecimiento que hay y el enojo que hay contra los cristianos ya estaba profetizado? Por cuanto hemos decidido obedecer la palabra de Dios, la ética de Dios, los designios de Dios, el plan de Dios, todo el plan de Dios y la forma en que vivimos le causa al mundo ira, enojo, molestia. Hay una gran ira contra el Evangelio. Hay una gran ira contra la forma en que los creyentes crían a sus familias. Hay una gran ira contra la oración. Por eso en los Estados Unidos de América han logrado quitar las oraciones de las universidades, hasta de actos de las asambleas, quitar las oraciones del ejército, y en todas partes están tratando de quitar toda la mención de Dios porque hay un odio contra los evangélicos. Más bien Jesús lo había profetizado. El mundo los iba a aborrecer porque no pertenecemos al mundo. Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo. Sin embargo, Jesús sigue orando y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es que Dios no quiere que salgamos del mundo, sino que viviendo en el mundo entendamos que no pertenecemos a la corriente del mundo y confiemos en el Señor que nos guarde en el mundo para poder testificar de la verdad que es Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí aprendemos que la forma en que Él nos sigue separando y mantiene esa consagración en nuestras vidas es a través de la revelación de las Escrituras. Mientras vamos estudiando y vamos aprendiendo y vamos memorizando las Escrituras, el proceso de separación se va haciendo más grande, nuestra consagración se va haciendo aún más clara, porque seguimos entendiendo que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Sigue diciendo Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Luego más adelante dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y finalmente, como sacerdotes, debemos también mostrar la fe. Mostrar esa confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Por eso dice que vivamos asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Así que, hermano, eres un sacerdote de Jesús. Por lo tanto, aprende que eres diferente, que no eres del mundo, aunque estás en el mundo. Y Dios te ha elegido para que tú anuncies las virtudes de Jesucristo. Recuerda que como eres escogido de Dios, Dios te exige cosas que no le exige a aquellos que no le conocen. Damos gracias a Dios en esta noche por la palabra que hemos compartido, este estudio de las Escrituras. Oremos para dar gracias. Padre, gracias. Recordarnos que está llamados para ser reyes y sacerdotes, para poder ejercer delante del mundo un ministerio de servicio, un ministerio donde vamos a predicar, vamos a ayudar, vamos a bendecir, un ministerio donde estamos separados para ti, Señor, de tal manera que podamos ser bendición para todas aquellas personas que no te conocen. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga.